Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta mañana. Gracias damos a Dios por todas sus bendiciones, sus cuidados. Le pido que sigamos orando por nuestros enfermos, ¿verdad? Los que ya han sido o los que han contraído el virus, para que Dios pueda tener de ellos misericordia, pueda animarles y pueda tener un pensamiento de paz sobre toda situación, ¿verdad? Y nosotros mantenernos orando por ellos, ¿verdad? Y también mostrando cuidado en todas nuestras acciones. Estamos hablando acerca de la vida del siervo Moisés y estamos estimando las excusas que él presentó ante la tarea que Dios estaba asignándole a este siervo. Y realmente han pasado 40 años, él está en el desierto guiando, cuidando, criando ovejas, las ovejas de su suegro Yetro. Huyó a Madián porque abruptamente cometió un asesinato, él, ¿verdad? Mató a un hombre que estaba maltratando a sus hermanos, así lo dice la palabra del Señor. Fue atraído por una escena, algo sorprendente realmente, ¿verdad? Algo que le llamó la atención, el hecho de que una zarza ardía y que no se quemaba. Así que cuando llegó a ese lugar, el ángel de Jehová habló con él. Luego Dios empieza en el capítulo 3, capítulo 4, un diálogo con este hombre para poderle determinar cuál era el propósito de Dios para con su vida. Ahora Moisés es un hombre de 80 años. Y entonces ayer vimos una palabra que era pusilánime y la citamos para poder llegar a determinar las características de una persona que es carente de valor, de un carácter especial para afrontar las situaciones y las tareas difíciles. Y la pregunta que deberíamos de hacernos es que ¿realmente era un pusilánime el siervo Moisés? Pues quiero que estime por favor lo que dice la palabra de Dios. Ayer lo vimos también en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 22. Y estime: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Ahora, si usted mira este capítulo 7, versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras, nos determina que este hombre, este siervo Moisés, fue enseñado, fue capacitado, fue instruido, poderoso. Eso significa que era una persona potente, vigoroso, enérgico, activo, fuerte, recio, valeroso. La palabra de Dios nos enseña que el siervo Moisés era poderoso en palabra. No es que tenía una recia palabra, sino que sabía cabalmente hablar. Y podríamos llegar a decir que era una persona elocuente. Y dice que era poderoso en obra, en acción. Y ya vamos a ver un ejemplo de esto. Ahora, estas palabras que distinguen con sendas características al siervo Moisés son poseídas por dos personajes bíblicos, y es curioso y quiero traerlo a colación para que usted pueda ver. Uno de estos personajes es Salomón. La palabra de Dios dice que fue Salomón un hombre sabio, más sabio que los egipcios, considerado y estimado en ese sentido, considerando y estimando en este sentido la distinción de la sabiduría egipcia como algo especial y sobresaliente. Ahora está Salomón, se menciona a Salomón. El otro personaje es Cristo Jesús. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículo 19 dice: entonces él les dijo, y mejor podamos pasar a leerlo, San Lucas capítulo 24, versículo 19. Mejor no quiero cometer un abrupto diciendo algo que no esté en la palabra del Señor. Capítulo 24, versículo 19 dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora, ¿lo entiende? Y lo que quiero lograr es con estos dos personajes, con Salomón, donde distingue su sabiduría, y con Cristo Jesús, que era poderoso en palabra y en acción. Si volvemos al capítulo 7, versículo 22, donde la palabra de Dios exalta a este siervo con tres características especiales al siervo Moisés. Lo distingue con sabiduría, lo distingue poder en su hablar y lo distingue con poder en sus obras. Ahora, estas son cualidades muy especiales y que convierten al poseedor de estas mismas cualidades en una persona muy capaz de alcanzar y de realizar metas, objetivos, tareas especiales.
Entonces no podríamos llegar a determinar que Moisés era un pusilánime. Mas sin embargo me llama la atención. ¿Por qué Dios no llamó a Moisés de 40 años y con capacidades, según las mencionadas en el libro de Hechos 7:22, especiales? Él estaba en Egipto, era un joven, era una persona madura de 40 años. ¿Por qué Dios permitió que el siervo Moisés pasara 40 años en el desierto, cuidando, guiando y apacentando ovejas? ¿Cuál era el objetivo? Ahora, la respuesta es sencilla. Dios no necesita la capacidad del hombre para exaltarse. Jamás Dios se va a basar en la capacidad del hombre para exaltarse. En este sentido, el siervo Moisés trata de esquivar, entonces podríamos llegar a entender que ya no solamente pesaba la edad, sino que esta condición que vamos a descubrir ahora. Él piensa que es en su fuerza. Él piensa que es en su capacidad. Por esa razón, él dice no poder, porque estaba pensando que Dios lo estaba llamando por esa forma poderosa en el hablar, por esa forma poderosa en el actuar, por esa sabiduría. Él está pensando que es en su capacidad. Es una lástima cuando nosotros tenemos que realizar algo que compete a la gloria completa de Dios y pensar que seremos nosotros los que lo lograremos, que será nuestra capacidad e intelectualidad. Los 40 años le sirvieron a Dios para moldear al siervo Moisés. Y usted dirá, ¿cómo? Pulir en él una característica, la humildad, y convertirlo en el instrumento que traería la gloria y la honra a Dios. Escuche esto porque es un dato histórico. Cuando la mamá de Moisés lo llevó ya criado a la hija de Faraón, se dice que este Moisés era candidato directo para la sucesión del Faraón en el trono. O sea, Moisés iba directo al trono, ya que el Faraón no tenía hijo varón en ese momento, y por ende es entendida entonces la formación en toda la sabiduría egipcia, la formación en el poderoso en la palabra y en las acciones, en las obras. Entonces es entendida la formación cabal y privilegiada que recibió el siervo Moisés. Entre otras cosas, también se dice que este hombre, Moisés, fue un capitán exaltado en las filas del ejército egipcio, que era un hombre conquistador de guerras contra pueblos grandes, y la historia menciona un pueblo grande como los etíopes, donde Moisés ganó batallas. Ahora, Moisés no era un tonto, Moisés no era un simple entonces, como él quiere hacerse pasar cuando Dios le está asignando la tarea. Era un entendido. Entonces podemos deducir, según Hechos 7:22, que eran preparados en muchas cosas y áreas. Entonces podemos entender que era un elocuente, sabía perfectamente cómo hablar, era un diplomático, sabía cabalmente y perfectamente utilizar palabras. Pero Dios lo usaría no en su capacidad, y asumo que esto es lo que Moisés está diciendo. Oiga, no puedo, porque tal vez 40 años antes sí. Dios lo usaría no en su capacidad, sino en su humildad, porque Dios, esa es la manera en que Dios actúa. Encontramos entonces al siervo Moisés expresando excusas para la tarea que realizaría. Y me gustaría que por favor fuéramos al libro de Éxodo, el capítulo 3, que usted pudiera ir conmigo a Éxodo, el capítulo 3, ¿verdad? Si usted tiene Biblia, si no, entonces por favor quiero que escuche, porque Dios se ha presentado al siervo Moisés. Ya no tengo mucho tiempo, solamente voy a decir algunas pequeñas cosas. Dios se ha presentado al siervo Moisés. Dios le ha dicho en el versículo 6 quién es, y solamente voy a mencionarlos para tratar esto mañana. Dios le ha dicho a él quién es. En el versículo 7, Dios le dice que él ha visto. En el versículo 8, Dios le dice al siervo Moisés cómo lo va a hacer. Y el versículo 9 y el versículo 10, Dios le asigna la tarea al siervo Moisés. Hermano, qué bueno es cuando Dios nos da una tarea y a veces rehusamos hacerla por el hecho de que pensamos más en nuestra capacidad, no en lo que verdaderamente Dios está viendo que pudiéramos hacerla sin necesidad de nuestra capacidad. Qué bueno es cuando la humildad abunda.
Porque la humildad es como decíamos en las cualidades. Dice, el amor no guarda envidia, porque cuando guarda envidia, el amor no guarda envidia, no es envidioso, porque cuando es envidioso, entonces es competitivo y trata el amor de querer ser mayor que otros. Y cuando hacemos una tarea basado en nuestras capacidades, siempre vamos a mostrar esas capacidades que pretendemos enseñar, que somos mejor que otros. Que Dios nos dé humildad para hacer cada día su tarea, la tarea que nos asigna. Y es fácil poderla entender. Mostrar a Jesús, hacer su voluntad, vivir en santidad, pregonar su venida, anunciar su amor, predicar su evangelio. Que Dios nos dé esa fuerza. Y le invito a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. No se conforme con las terrenales. Busque las cosas de arriba. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Dios le bendiga.